Hola chicos, muy buenos días. Soy Leonardo Asensio, soy la persona que ha venido coordinando los ejercicios del taller de estrategias metodológicas, así como el de aplicación de la prueba preparatoria, pues que ya tuvimos el 13 de mayo. Este video tiene como fin entregarles a ustedes más herramientas para presentar la próxima o la prueba Saber Pro del primer periodo de este año 2023 en cuanto a algunos temas que son fundamentales y que se han evidenciado tienen ciertas dificultades en los estudiantes de la institución próximos a presentar esta prueba. Entonces por eso quiero dejar claro este ejercicio. En primer lugar, quiero dejar claro los temas. Entonces el primero de ellos va a ser el Estado Social de Derecho. Vamos a explicar rápidamente. El segundo serán los derechos como tal, el derecho internacional humanitario, y en tercer lugar tendremos todo lo que es el proceso asociado a la globalización. Entonces empecemos con el Estado Social de Derecho. Colombia se adhiere a este concepto, se vuelve un Estado Social de Derecho desde la Constitución de 1991. Teníamos una constitución conservadora, ¿de acuerdo? De alguna forma una constitución que excluía a los diferentes. Con la constitución del 91 entramos a una fase de inclusión a todo lo diferente, es decir, diferencias de género sexual, diferencias de pensamiento en todo orden, filosofía, creencias religiosas, todo se permite. Por tanto, el Estado, uno, se considera que es laico, ¿cierto? Y que permite entonces la participación y la promoción, el ejercicio de cualquier tipo de religión, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿en qué se fundamenta un Estado social de derecho como es el colombiano, que venimos siendo así desde el 91? Primero, todo gira en torno a los derechos, fundamentalmente en libertades e igualdades. Las libertades están enfocadas hacia el individuo, hacia que el ser humano pueda desarrollar todas sus habilidades. Y por otro lado, las igualdades, que si bien somos muy diferentes, en conjunto y frente al Estado y a las leyes somos todos iguales, es decir, tenemos los mismos derechos. Bien, pero no basta con tenerlos sobre el papel, se necesita garantizarlos. Para ello, y es lo que vamos a ver a continuación, tenemos los mecanismos de participación, mmm, por lo cual Colombia desde el 91 se adhiere a dos formas de participación o de democracia mejor. La participativa, que es aquella por la cual yo puedo tomar como directamente como ciudadano decisiones de orden público, ¿cierto? Y la democracia representativa, que es cuando yo como ciudadano escojo a mis representantes, por ejemplo, concejales en un municipio, diputados en un departamento. También tenemos, por ejemplo, en el Congreso de la República, representantes a la Cámara. Se me va el siguiente, bueno, todo el Congreso eh, de la República, en efecto. Entonces, cuando yo, de forma indirecta, le doy mi poder de decisión a alguien para que esa persona en el Estado Mayor tome decisiones por mí. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden, por ejemplo, en la democracia representativa, yo espero que las leyes las ejecuten, bueno, más que las ejecuten, las creen, las apliquen, las aprueben o las eliminen, las modifiquen el Congreso de la República, porque yo le di mi poder a ellos para que lo hicieran. Eso en el escenario de la democracia representativa. Pero más importante aún, desde el 91 ganamos la democracia participativa, que ya los veremos más adelante. Son mecanismos por el cual, como yo les decía, yo como ciudadano puedo tomar decisiones frente al Estado. ¿De acuerdo? Y por otro lado, tenemos unos mecanismos que van a proteger los derechos una vez han sido vulnerados. Hay que tener muy en cuenta que el Estado Social de Derecho, en el Estado Social de Derecho, los derechos son lo más importante. En otros tipos de Estado, las leyes son más importantes. El presidente es lo más importante. No, aquí lo más importante son los derechos, es decir, la gente. Porque personas sin derechos, pues, pierden su cualidad de personas.
Entonces, las personas, los derechos y por ende las personas son lo más importante. Por tanto, todo gira alrededor de los derechos. Ninguna ley puede estar por encima de un derecho. En el momento en que una ley esté igual o compita o riña con un derecho, la ley es la que pierde. Por ejemplo, supongamos que el Congreso de la República o nosotros directamente mediante mecanismo de participación ciudadana decidimos que queremos la pena de muerte para X delito. En ese orden, si llegáramos a ese escenario de crear una ley que penalice con la muerte a personas que hayan cometido determinado delito, automáticamente esa ley se tiene que caer por parte de otro organismo que pertenece a la rama judicial, si es la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene por ejercicio verificar que en efecto las leyes que se están creando no riñan con los derechos y que más bien los fomenten. Por tanto, cualquier ley del Estado, ley pública, que esté en contra de un derecho o que esté riñendo con el derecho o que no lo esté apoyando, automáticamente se va a eliminar. Bien, continuamos entonces. Rápidamente vamos a mirar, como les mencionaba, los mecanismos de participación. Acuérdense que tenemos dos formas democráticas. Una que es participativa directa del ciudadano y otra que es representativa, que es cuando yo le doy mi poder de decisión a un representante de la Cámara, a un concejal, a un diputado para que ellos tomen decisiones por mí, me van a representar. Pero esta es una forma, la democracia representativa. La democracia participativa, que es la que estamos viendo a continuación, me permite a mí tomar decisiones. Vemos algunos mecanismos, los más importantes, que por ejemplo el más importante de todos es el voto, pues para escoger mandatarios o representantes a la ciudadanía. Esto aplica a nivel nacional, departamental, municipal. El plebiscito es un mecanismo por el cual el presidente de la República, el jefe de Estado, solo a nivel nacional, convoca a la ciudadanía para ratificar una ordenanza, es decir, una decisión. La consulta popular, el plebiscito, busca que la ciudadanía ratifique una orden presidencial. Por ejemplo, la que hubo en el 2016, en octubre del 16, donde se nos preguntó a los ciudadanos si queríamos o no el acuerdo de paz con las FARC. Ganó el no por una pequeña diferencia. Sin embargo, el presidente la llevó a cabo. Entonces uno dice, pero entonces ¿para qué se hace? Sí, el presidente de alguna forma lo que quiso fue ratificar mediante votación popular una decisión presidencial, pero pues no le salió. Sin embargo, él lo llevó a cabo. Es más como por ratificar, por darle más peso a una decisión. El plebiscito no toca en nada la Constitución, lo menciono porque en el referendo lo vamos a ver. La consulta popular se parece un poquito al plebiscito, pero no es tanto para ratificar una ordenanza, sino para conocer la opinión de la población. Esto se puede hacer a nivel nacional, departamental, distrital, municipal, y lo convoca básicamente el ejecutivo de cada nivel, es decir, el presidente en el país, el gobernador en el departamento, el alcalde en el distrito o en el municipio. Básicamente nos preguntan usted, que supongamos tenemos un superávit, es decir, tenemos más dinero del que teníamos planificado, ¿qué hacemos con ese dinero? Entonces, construimos más avenidas, invertimos en X, en Y ya el voto popular es el que toma la decisión. Se parece un poquitico al plebiscito, pero el plebiscito lo que hace es para ratificar una ordenanza del presidente y la consulta popular es más bien para preguntar a la gente qué hacemos en determinados casos. Venimos con el referendo. Tenemos dentro del referendo podemos derogar, aprobar o modificar leyes. Sucede cuando ya no lo hace directamente el Congreso, sino que se somete al público, a la gente, al pueblo, la decisión. En ese orden, el Estado, como tal, convoca a la ciudadanía para modificar, eliminar, derogar, eliminar, aprobar o crear una ley. En ese orden, mediante el referendo, logramos modificar la Constitución. De todos los mecanismos de participación ciudadana, el referendo es el único que modifica la Constitución. Entonces, pilas con esto.
normalmente, o van a encontrar ustedes muchas preguntas, ¿cuál es el mecanismo por el cual se permite cambiar la Constitución? O nos dan un escenario por el cual se va a modificar la Constitución. Acuérdense que la Constitución contiene las normas, ¿cierto? Y los derechos del país. Es el manual de convivencia. Entonces, el único mecanismo que lo permite es el referendo. El cabildo abierto, por otra parte, es un mecanismo por el cual los ciudadanos a escala muy pequeña, barrio, vereda, comuna, localidad, nos reunimos para hablar de temas concernientes a nuestra comunidad. Por ejemplo, las juntas de acción local, la junta de acción comunitaria, la junta de acción de propietarios de un edificio, de un conjunto residencial, y se reúnen a hablar básicamente para tomar decisiones únicamente al interior de ese espacio, ¿cierto? Y por supuesto que estén en sintonía con las leyes y derechos de la Constitución Política de Colombia. Por otra parte tenemos la iniciativa popular. Esta es muy interesante porque es por la cual yo como ciudadano directamente puedo tomar una decisión fundamental para, bien sea, sacar del gobierno a un alcalde o a un gobernador, o sencillamente cambiar la Constitución. No sé si ustedes hayan visto personas que se hacen a las afueras de centros comerciales, de lugares religiosos donde sale mucha gente, y les preguntan, mire, ¿usted está de acuerdo con cambiar esta ley? ¿Le gustaría crear una nueva ley sobre esto? Y si yo estoy de acuerdo, firmo, ¿cierto? Entonces la iniciativa popular permite que yo como ciudadano tenga un proyecto, ¿cierto? Por el cual voy a cambiar, voy a aprobar una ley, voy a modificar la ley o voy a eliminar una ley. ¿Listo? Entonces, redacto el proyecto, reúno unas firmas, esas firmas las someto a la registraduría del Estado Civil aquí en Colombia, y pues si reunimos el umbral de firmas, podemos bien sea convocar o motivar al Estado para que convoque un referendo, y ya lo vimos que hace todo el referendo, o sencillamente para destituir a un alcalde o a un gobernador, que es el siguiente, que se llama revocatoria de mandato. Lo mismo, entonces reunimos las firmas, pero con un fin. Supongamos aquí en Bogotá, vamos a dar por finalizado el periodo de la alcaldesa Claudia López, porque pues consideramos que no es el más pertinente de todos. Entonces, debo reunir un umbral de firmas. Si las firmas son verídicas, si se comprueba que realmente las personas que firmaron están de acuerdo con este cambio, pues lo que hacemos es someter, se envía a la registraduría, el Estado Mayor toma la decisión de, en tal municipio, en tal departamento, vamos a hacer la revocatoria de mandato, ¿de acuerdo? Y pues ya ponemos fecha, día, tal día vamos a votar si se queda el alcalde o sencillamente damos por finalizada su gestión hasta acá. ¿Qué requisitos se deben cumplir para la revocatoria de mandato? Que el alcalde o gobernador lleven más del 50% de su periodo ejecutivo, es decir, de su periodo de gobierno. Antes no. Bien, no es posible mediante la revocatoria de mandato dar por finalizado el periodo presidencial. ¿Listo? ¿Quién puede únicamente dar por finalizado el periodo presidencial? El Congreso de la República. Entonces el Congreso de la República, o mejor, la finalización o el corte o el despido, si se quiere así, de un presidente de la República se hace mediante democracia representativa. Es decir, ya es el Congreso, que representa al ciudadano, quien toma la decisión. Sin embargo, para alcaldes y gobernadores se puede hacer directamente mediante el ciudadano, o sea, se vuelve participativo. Existen entonces unos mecanismos de protección, entonces lo estamos viendo anteriormente, son mecanismos por los cuales yo puedo participar en el Estado. Ahora voy a buscar los mecanismos que van a proteger los derechos de los ciudadanos. Entonces el primero de ellos es el de la tutela. Entonces la tutela, la palabra tutela significa protección. ¿Qué hace la tutela? Protege los derechos fundamentales de las personas. Entonces, toda vez que yo considere que han sido vulnerados mis derechos fundamentales, yo puedo interponer una acción de tutela, donde interpongo en un CAI, en una fiscalía del barrio. Debo únicamente en un documento escribir
cuál fue el derecho que me vulneraron, derecho fundamental que me vulneraron, y qué es lo que busco, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero que protejan? X derecho. Por ejemplo, que me despidan del colegio por mis creencias religiosas. No se podría porque estarían vulnerando, de hecho, dos derechos fundamentales, el derecho a la libertad de culto y el derecho a la educación, ¿cierto? Entonces, en ese orden, yo escogería cuál de los dos están vulnerando, lo hago saber y la rama judicial estudia el caso y en máximo 10 días da respuesta. Normalmente la respuesta siempre es a favor del derecho que se vulneró, pero pues obviamente eso tiene un análisis más profundo. El habeas data es un mecanismo de participación, de protección, perdón, de los derechos humanos, por el cual los ciudadanos tenemos derecho de conocer, modificar, actualizar nuestros datos personales en bases, ¿cierto? En bases de datos, ¿cierto? Es como cuando lo llaman a uno de los bancos que le están ofreciendo créditos, que le ofrecen a uno préstamos, en fin. Y uno se pregunta, ¿y usted dónde sacó mis datos? Cuando uno firma un contrato con X entidad, con cualquier entidad bancaria, a uno le preguntan al final, ¿usted autoriza que sus datos sean tenidos en cuenta para ta, 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 ta? Pues a veces la gente ni lee y le dice que sí, listo. Sin embargo, si yo digo, ya no quiero que pase eso, yo interpongo una habeas data y sencillamente mis datos salen de todas las bases de datos para evitar que me sigan llamando. También el habeas data permite que pues mi buen nombre se proteja. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, caemos en las centrales de riesgo y así yo haya pagado mi deuda, todavía aparezco como moroso o que estuve mucho tiempo como moroso, pues por supuesto eso va a dañar mi vida crediticia. Sin embargo, mediante la habeas data, apenas yo cancele mis deudas, automáticamente en 36 días, más o menos, se elimina mi nombre de esa base de datos. El habeas corpus, entonces, es una medida por la cual una persona que haya sido retenida de forma legal, por supuesto, por parte de los organismos del Estado de Seguridad, la policía o las fuerzas militares, entonces esa persona, al tercer día de haber sido retenida, tiene el derecho a solicitar su libertad si no hay un juez, no hay una medida cautelar directa que me haga retener más de esos 3 días, más de esos 72 horas. Es decir, si yo llevo 3 días y no me han dado, no me han dicho si soy culpable de algo, si no me están indicando cuál es el asunto por el cual yo estoy retenido, interpongo una habeas corpus y debo salir en libertad automáticamente. Entonces, eso aplica muchísimo para las personas que cometen no delitos sino contravenciones. Por ejemplo, las personas que van tomadas por la calle. Entonces, pues las recoge la policía y se las lleva a un centro de detención. Si después de 3 días esa persona no sale libre porque finalmente no cometió un delito, ¿cierto? De pronto por ahí que estaba haciendo solo escándalo público, se lo llevan y en 3 días esa persona no le han dado su libertad, pues interpone una habeas corpus y sale en libertad en esos 3 días. Las acciones de grupo y popular, entonces el objetivo es proteger el patrimonio de más de 20 personas. Cuando ya hablamos de un patrimonio que ha sido vulnerado a más de 20 personas, ¿cierto? Un barrio, un parque, ¿cierto? Pues muchas personas viven ahí, podemos interponer una acción de grupo. En este caso, supongamos que el parque, que es público, el del barrio, está siendo, qué sé yo, utilizado para construir casas. Me invento algo. Yo interpongo una acción de grupo por la cual solicito que no, pues, que eso no es posible. Las avenidas, que la avenida de entrada al barrio está terriblemente rota, interponemos una acción de grupo por la cual solicitamos al gobierno que arregle las calles, ¿cierto? El derecho de petición es un mecanismo, es un derecho por el cual el ciudadano puede solicitar a las autoridades públicas o privadas que presten servicios públicos como un balance de su gestión. Es tan sencillo como que yo como ciudadano puedo pedirle
un balance de cuentas al presidente de la República, a la alcaldía, a la gobernación, ¿cierto? Al contratista que está prestando un servicio público, que es decir, el contratista es privado y está haciendo un puente peatonal. Y yo quiero saber pues, cómo está invirtiendo el dinero. Esa persona, si bien es privada, tiene que dar información y tiene que dar respuesta a la ciudadanía porque pues está prestando un servicio a la ciudadanía. ¿Listo? La acción de cumplimiento es un mecanismo por el cual eh, los ciudadanos podemos solicitar el cumplimiento de una ley o el cumplimiento de cualquiera de los mecanismos de protección anteriores. Es decir, si yo interpuse cualquiera de los mecanismos de protección anteriores, pero no he tenido respuesta, sencillamente interpongo una acción de cumplimiento y esto da celeridad y cumplimiento, como su nombre lo dice, a los mecanismos que acabamos de ver. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte y vamos a continuar en un siguiente video con las tres generaciones de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Muchas gracias.